Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como Plutarco Elías Calles, nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877 en la Ciudad de México. Fue un político y militar mexicano, presidente de los Estados Unidos mexicanos en el cuatrienio de 1924 a 1928. Figura clave en la historia de México. En el apogeo de su carrera fue denominado como el jefe máximo de la revolución, hijo del burócrata Plutarco Elías, que provenía de una familia de terratenientes y mineros con una buena posición económica, la cual con el paso de los años se fue reduciendo debido a todos los problemas sociales, políticos y económicos de la época. Su padre tuvo problemas con el alcohol y abandonó a su familia yendo a vivir a una finca en San Pedro Palominas, y su madre María de Jesús Campuzano murió cuando tenía 3 años y quedó bajo la tutela de sus tíos maternos en Hermosillo. Trabajó como cantinero, administrador en un hotel en Guaymas, Sonora, en un molino en Fronteras, periodista y maestro inspector de escuelas. En 1911 fue nombrado comisario de Agua Prieta, donde sofocó un levantamiento magonista. En 1912 se sumó a las fuerzas revolucionarias en el gobierno de Francisco I. Madero para enfrentar la rebelión de Pascual Orozco. A la caída de Madero en 1913 se unió al constitucionalismo encabezado por Venustiano Carranza y estuvo bajo el mando de Álvaro Obregón. Al finalizar la lucha contra Victoriano Huerta con el grado de coronel, enfrentó con éxito los ataques de Francisco Villa a Sonora desde Agua Prieta. En 1915 fue nombrado gobernador interino de Sonora, después fue nombrado secretario de Fomento y trabajó en el gabinete del presidente Venustiano Carranza. En 1920 se adhirió a la campaña electoral de Álvaro Obregón. Al triunfar el plan de Agua Prieta, ocupó la Secretaría de Guerra en el gobierno de Adolfo de la Huerta y posteriormente la del secretario de Gobernación en el gobierno de Obregón. Favorito de Obregón, en 1924 es elegido presidente de la República. Durante su gobierno creó el Banco de México, ordenó la construcción de carreteras, creó la primera línea aérea, fundó los bancos Ejidal y Agrícola, restauró la Escuela de Agronomía de Chapingo y fundó la Escuela Médico Veterinaria. Construyó presas, sistemas de riego y numerosas escuelas rurales. Durante su mandato también se inicia la llamada Guerra Cristera, debido entre otras cosas al artículo 130 de la Constitución y porque la iglesia debía retirarse para poder ser oficial y pagar cuota al gobierno. Calles hizo cumplir dichas medidas por medio de la fuerza, lo que agravó el conflicto que terminaría en 1929. Álvaro Obregón se reeligió como presidente de México y durante la celebración de su triunfo fue asesinado el 17 de julio de 1928. Es importante destacar que en un contexto que era propicio para que Calles extendiera su mandato, para sorpresa de muchos, en su último informe de gobierno creó la llamada etapa de las instituciones de la Revolución Mexicana. Gracias a ello, conforme a lo dispuesto por la Constitución, el Congreso de la Unión designó presidente interino Emilio Portes Gil, quien convocó a nuevas elecciones para 1929. El mensaje ante el Congreso no dejaba de ser, sin embargo, una paradoja en sí mismo, pues si bien Calles hablaba de la necesidad de dejar de ser un país de caudillos para convertirse en un país de instituciones, él mismo se convirtió en un caudillo arquetípico. El 4 de marzo de 1929, Calles y varios militares y caudillos de la Revolución Mexicana fundan el Partido Nacional Revolucionario, el PNR, antecesor del PRI. Este partido nació como una federación de partidos políticos regionales, grupos políticos diversos, generales y caudillos sobrevivientes de la lucha armada. El primer candidato presidencial del PNR fue Pascual Ortiz Rubio, quien resultó elegido presidente en 1929. Desde entonces hasta su expulsión del país en 1936, Plutarco Elías Calles jugó un papel clave en la política de México. Entonces se le conoció como el jefe máximo de la revolución y como el Maximato. En 1932, Pascual Ortiz Rubio renuncia a la presidencia después de no soportar la injerencia de Calles en su gobierno. En su lugar es nombrado presidente interino el general Abelardo Rodríguez, que se ocupa de los asuntos administrativos, y Calles de la política nacional. En esta época se modifica el artículo tercero de la Constitución para la enseñanza de la educación socialista. En 1934, Calles postula como candidato a la presidencia del general Lázaro Cárdenas con el llamado Plan Sexenal. Cárdenas es elegido y Calles le impone gente de su confianza en el gabinete presidencial. La madrugada del 10 de abril de 1936, Cárdenas, acompañado por un cuerpo militar, saca a Calles de su casa en pijama y lo conduce hasta un avión del ejército mexicano que lo llevara a California. De esta manera, Cárdenas expulsa a Calles del país y pide la renuncia de todos los callistas en su gobierno.
Plutarco Elías Calles fija su residencia en San Diego, California, y no regresa a México sino hasta que el presidente Manuel Ávila Camacho, al final de su mandato, le permite de nuevo residir en el país, a donde retorna gravemente enfermo, y debido a esto murió el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México. Como ya se había mencionado, Plutarco Elías Calles fue un militar, político y profesor. Sus ideologías eran anticlaristas, de mano dura, y que él quería convertir a la nación en instituciones. Su primera aparición formal en el poder fue cuando lo nombraron gobernador y comandante militar de Sonora en agosto de 1914. Al momento de cumplir sus funciones, empezó a destacar por sus cualidades estadistas. Prohibió la elaboración y tráfico de vías embriagantes y la existencia de garitos, reformó el Código Civil para poder divorciarse y creó la Comisión Agraria Mixta y la Escuela Normal. Expulsó a los sacerdotes católicos. De 1913 a 1918 participó en campañas contra federales, huertistas, guerrillas, volantes e indios yaquis rebeldes en los estados de Sonora, Sinaloa y Nayarit. Durante la presidencia de Carranza, ocupó el cargo de la secretaria de Industria, Comercio y Trabajo. En 1920 renunció a su puesto para apoyar la campaña de Obregón. Cabe destacar que Obregón y Calles ya se conocían. Lo que realmente no se decía es que Calles manipulaba a Obregón para que se hicieran las cosas a la manera que él pensaba que era lo mejor para la nación. Entonces, cuando Obregón llegó al gobierno, designó a Calles como secretario de Gobernación. Él fue el último que ocupó este puesto. Actualmente ya no existe. Después de este lapso del gobierno de Obregón, Calles decidió postularse para ser presidente de la República, pero viendo los problemas resultantes de la gobernación anterior y que había muchos movimientos sociales y políticos. Por lo tanto, él modernizó y profesionalizó las Fuerzas Armadas, promovió la legislación agraria, de irrigación y de crédito para el campo. Esto le dio un punto para que la población de los trabajadores votaran por él, ya que la mayor parte de la población son los trabajadores. Fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, que actualmente es el PRI. Su campaña para ser presidente fue la primera campaña populista en la historia del país. Tenía un interés fuerte en la educación, por lo que propuso más educación, redistribución de tierras y derechos para trabajadores igualitarios. De 1924 a 1926 intentó cumplir sus promesas. Era más que claro que México no estaba preparado para un cambio tan grande, tan rápido. Los cambios tardan tiempo, entonces no logró todo lo que propuso. En 1926 entró en una fase anticlérica, cobrando a las instituciones religiosas, es decir, las iglesias, a pagar para ser oficiales, lo cual empezó a causar un descontento. Aplicando la fuerza innecesaria, creó un conflicto con los que practicaban la religión católica. Él tenía la idea de volver a la nación en instituciones, a las instituciones, quitando lo que son los caudillos, pero se convirtió en lo que menos deseaba. Se volvió un caudillo y con excelencia. Los puntos más relevantes de su presidencia fueron: mandó a construir la carretera México-Puebla, terminó el ferrocarril del Sur Pacífico, que era de donde era el comercio principal de México. Se reorganizó el servicio postal, se inauguró la primera línea aérea del correo, se estableció la comunicación telefónica con Estados Unidos y Gran Bretaña. Esto trajo buenas consecuencias para México. México
y estaba relacionándose más con los países, entonces el comercio iba a crecer. Se creó la Comisión Nacional Bancaria, se expidió la Ley General de Instituciones de Crédito y se fundó el Banco de México, la cual emitía el dinero. Lo malo de su gobierno fue que quería quitar a la iglesia. Pensaba que esto detenía a lo que vendría siendo el progreso, por lo que propuso la ley Calles, lo cual prohibía hacer alguna demostración de religión, estaba prohibida. Y hasta inclusive las iglesias también ya no era algo que él aceptaba, porque tenía un pensamiento anticlarista, por lo que esto generó descontento. Al principio el descontento se podía calmar, solo era cuestión de que Calles escuchara, pero Calles estaba tan centrado en lo que él podía hacer, que este periodo se llama Maximato, que se olvidó de sus pobladores, por lo que generó la Guerra Cristera. La Guerra Cristera fue una masacre civil que fue realizada entre 1926 y 1929, iniciando bajo las órdenes de Plutarco Elías Calles a manera de reprimir a los creyentes. Como antecedentes de la Guerra Cristera tenemos la modificación del Código Penal de la Constitución de 1917, realizada por Calles, quien también instauró la conocida Ley Calles el 21 de junio de 1926. Además, intentó nacionalizar la Iglesia, llamándola la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, esto causando un gran descontento en la comunidad creyente. La ley Calles buscaba reducir el número de sacerdotes, restringir la realización del culto religioso y aminorar las libertades de los creyentes. Además, se buscaba prohibir las manifestaciones de fe fuera de los hogares y expropiar las propiedades y bienes de la Iglesia. Como causas, podemos encontrar el apoyo que brindó la Iglesia a Porfirio Díaz y su gobierno, la expropiación de bienes a la Iglesia, la limitación a la libertad religiosa que se dio desde la promulgación de la Constitución de 1917 y que empeoró bajo el mandato de Calles. Después de la aprobación de la ley Calles, los cristeros iniciaron una lucha contra el gobierno. Tenían como lema "Viva Cristo Rey". Ambos bandos fueron salvajes y sangrientos. No había piedad, pero sí valor para continuar la lucha pese a lo violenta que fuese. Los bandos eran los laicos callistas, quienes seguían a Plutarco Elías Calles, y los cristeros, que eran los creyentes. La comunidad católica defendía la libertad de culto, mientras que Calles buscaba un estado laico, pero siendo reprimido. Siendo la religión parte de la identidad social y cultural mexicana desde el Imperio Español, la comunidad religiosa, la cual representaba un gran pilar de la estructura social, pasó a ser duramente reprimida y castigada ante cualquier mínima expresión de intimidad entre Dios y los hombres, ellos, y causando un claro descontento y una verdadera rabia y sed de justicia. Los obispos recurrieron a las autoridades para evitar la aplicación del decreto de Calles, pero ante la negativa a su demanda, tomaron la decisión de suspender el culto e hicieron gestiones ante el Vaticano para obtener la aprobación de dicha medida. Mientras tanto, el episcopado aprobaba a su vez el proyecto de la Liga de realizar un boicot en contra del gobierno. Con la bendición del Vaticano se acordó la abstención del pago de impuestos y la reducción en el consumo de artículos producidos por el Estado, como la gasolina. Esta medida tuvo graves repercusiones en la vida económica del país, exasperando al gobierno, por lo cual ordenaron la aprehensión de los organizadores y de todos los participantes del movimiento. La Liga entonces ejerció una drástica acción y creó un comité de guerra que estaba encargado de organizar un movimiento armado. El levantamiento estalló en enero de 1927 en Jalisco y se expandió rápidamente por varios estados de la República. El gobierno comenzó a perpetrar todo tipo de ejecuciones contra la resistencia católica, mientras que el otro bando se encargaba de la propaganda católica y de la organización de las campañas desde la capital.
Incluso los laicos comenzaban a unirse al ejército cristero, ya que eran héroes para ellos, pues aún sin instrucción militar o armas que no estuvieran oxidadas, estaban logrando hacer retroceder y temblar a las fuerzas callistas. Sin embargo, para ventaja de Calles, los estadounidenses estaban de su lado, por lo que bombardearon un tren lleno de soldados cristeros y además autoridades religiosas de la época comenzaban a abandonarlos disimuladamente. Después de puntos de quiebre se llegó a la dichosa resolución, que era humillante en realidad, ya que en ella se zanjaba la guerra de los cristeros, exigiendo la entrega de armas y la rehabilitación clandestina del catolicismo, el Estado fingiendo no estar enterado siempre y cuando los monseñores no exigieran sus derechos patrimoniales, entre otros privilegios. Pero esta resolución llegó hasta el gobierno de Emilio Gil en 1929. Como resultado de esta guerra se tiene un estimado de alrededor de 250,000 pérdidas humanas, la migración de muchos mexicanos a Estados Unidos o otros estados de la República, quienes partieron principalmente de Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, Michoacán y Zacatecas, los estados que fueron principalmente impactados por la guerra. Además, se crearon instituciones como la Liga Defensora de la Libertad y la Unión Popular. Se le denomina Maximato al periodo de la historia de México, comprendido entre 1928 a 1934, en el cual la política mexicana fue dirigida por el general Plutarco Elías Calles, ahora convertido en el hombre fuerte y jefe indiscutible de la revolución al morir Álvaro Obregón. La característica principal que identifica al Maximato es la dualidad de poderes representada por el presidente de la República y el jefe máximo de la revolución, situación que lamentablemente retrasó el proyecto institucionalizador indicado por el mismo Calles, al promover la fundación del Partido Nacional Revolucionario en marzo de 1929. Los presidentes y sus respectivos mandatos son los siguientes. Comenzamos con Emilio Portes Gil. Su presidencia dura de 1928 a 1930. Fue designado por el Congreso para sustituir al presidente electo Álvaro Obregón, asesinado antes de asumir el cargo. Dentro de su gabinete se encontraban 5 de los colaboradores más importantes del gobierno de Calles, entre ellos Luis Montes de Oca, secretario de Hacienda, y Manuel Puig Casaruanc, como jefe del Departamento del Distrito Federal. A finales de 1928, la idea de constituir el Partido de la Revolución correspondía a una necesidad no solo del círculo de amigos del presidente Portes Gil, sino, en general, del grupo gobernante. En su presidencia se le puso fin a la Guerra Cristera, en materia educativa se le concedió autonomía a la Universidad Nacional, en política interna se crea este partido, el Partido Nacional Revolucionario, o PNR, bajo la dirección de Plutarco Elías Calles. Y el 4 de marzo de 1929 queda oficialmente conformado este partido político. Este fue una de las marionetas o peleles que durante su mandato fue que gobernó de una manera más libre, ya que para ponernos en contexto, Calles permaneció en Europa 7 meses de los 14 que duró su gestión. Sin embargo, el mismo Portes Gil reconocería que era el deber de amistad y lealtad informarle de los altos preparativos a la toma de posesión y, desde luego, de las personas que integrarían su gabinete, las cuales todas ellas fueron aprobadas por Calles. Luego sigue Pascual Ortiz Rubio. Su presidencia dura de 1930 a 1932 y fue electo en las elecciones presidenciales extraordinarias de 1929 para el periodo de 1930 a 1934. Hace frente a las repercusiones de la crisis económica mundial iniciada en 1929, también conocida como la Gran Depresión. También se redactó la Doctrina Estrada, la cual dice que México no debe de juzgar ni para bien ni para mal los gobiernos ni los cambios en los gobiernos de otras naciones. También se promulga la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. También se acepta el ingreso de México a la Liga de las Naciones, amplió la red telefónica de nuestro país y ratificó la libertad de cultos.
Este personaje, vaya, es recordado porque pues con él se hizo el primer fraude electoral de México y consiste en que pues, los candidatos eran él y el licenciado José Vasconcelos, siendo este último el ganador, pero pues finalmente quedó Ortiz Rubio. Este fraude pues fue tan evidente que pues el pueblo de toda la nación pues se burlaba de aquel presidente que pues era una marioneta más, que era otro pelele de calles y pues después de 2 años constantes de burlas y malos tratos, supuestamente, Ortiz Rubio pues presenta su carta de renuncia, siendo este el último presidente en renunciar a su cargo. Pues debido a este acontecimiento llega su sustituto, quien es Abelardo L. Rodríguez, de 1932 a 1934. Este empleó una economía que favoreció el desarrollo de la industria y el comercio. También en su mandato se trazaron las carreteras como México-Nuevo Laredo, Puebla-Tehuacán y Morelia-Guanajuato. También se promulga pues la Ley de Nacionalización y Naturalización, el Código Sanitario y la Ley Orgánica de los Tribunales Federales, entre otras. Pues otros metas que tenía su presidencia fue que hubo interés por llevar la educación al ámbito rural, establece el salario mínimo y reformó la Ley de Patrimonio Ejidal. También envió al Congreso de la Unión la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México en mayo de 1933. También pues inaugura el Palacio de Bellas Artes, que ya es muy conocido. Pues la historia señala que Abelardo siempre estuvo influenciado por Plutarco Elías Calles, quien le exigió que sujetara al clero haciendo cumplir la ley de cultos. Se dice pues que la política de Abelardo fue un poco contradictoria, debido a que reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana el 10 de octubre de 1934 e implantó una educación socialista. Pero pues también condenó al movimiento obrero que estaba pasando en ese momento de inspiración comunista, acusándolo de adoptar ideas pues exóticas. Sin embargo, no está del todo claro hasta dónde llegó realmente el poder personal de Calles durante el maximato y en qué consistía el poder, las fuentes escritas de aquella época. El calor de los intereses partidistas o del grupo muestran opiniones pues divergentes. Por un lado, pues se dice que por parte del sector católico dicen que pues Calles poseía un poder siniestro que infundía temor entre el pueblo, mientras que pues la versión contraria muestra al jefe máximo como el hombre intachable y al patriarca bondadoso que sus seguidores pues quisieron ver en él siempre. La influencia pues de este expresidente llegó a su fin cuando pues Lázaro Cárdenas de Río lo expulsó del país en 1936, luego de haber sido electo presidente en 1934. 5, 4. La Segunda Guerra Mundial afectó profundamente la economía mexicana en diversos sentidos. Aumentó la demanda de algunos productos mexicanos por parte de Estados Unidos para complementar lo que querían para la guerra. Esto también motivó entradas de la capital y también contribuyó en lo que fue la confrontación política que tenía México en ese entonces con Estados Unidos y Gran Bretaña, y desde los años de la Revolución. Sin embargo, México también tenía deudas con Estados Unidos, como eran exportaciones petroleras. Entonces México llega a un acuerdo con Estados Unidos y decide impulsar de manera importante al sector industrial, sin dejar de apoyar al sector agropecuario. Estados Unidos se fortalecía económicamente por la guerra, mientras que los países europeos estaban sufriendo la destrucción de plantas productivas, y todo esto lo causó la intervención política en la infraestructura, como energía, caminos y ferrocarril, la reducción de costos para la empresa y el aumento de la producción. En ese momento en México había un partido que ahora conocemos como el PRI. Este partido quiso que México fuera un país con desarrollo industrial fuerte y claro, también quería que toda la gente tuviera una carrera para poder trabajar en el gobierno. Como beneficio de la Segunda Guerra Mundial, México tuvo mayor exportación de alimentos y cultivos. Al estar Estados Unidos ocupados por cuestiones políticas, México posicionó su lugar en el mercado.
exportación de armas a los Estados Unidos, exportación de petróleo, crecimiento en la industria cinematográfica, adquisición de nuevas alianzas y latinoamericanas y europeas, crecimiento económico con respecto a las nuevas negociaciones, y se transformó en el país representante de Latinoamérica. Incrementó la demanda de materias primas, siendo Estados Unidos su principal cliente, y llevar a cabo la exportación petrolera, donde México puede recuperar los territorios de donde se extraía petróleo de las empresas americanas, y recibimiento de refugiados, lo que llevó a adquirir nuevas culturas y relaciones exteriores. También la crisis del 1929, conocida también como la Gran Depresión, afectó a México con una caída de los salarios reales y del momento global de los salarios, una caída de la ocupación, un descenso de los precios de las materias primas y de los ingresos del país por sus exportaciones, una baja inversión productiva y una fuerte contracción del no muy amplio mercado interno puso sobre el tapete todos los problemas de orientación futura del país y de la estructuración definitiva del Estado. Una nueva burguesía surgida de la revolución de sus generales, entrelazada con los restos de la vieja burguesía porfiriana, se había ido afirmando en la propiedad de haciendas, negocios y empresas industriales. Este sector aspiraba a la estabilidad y perdía el cese de la amenaza de reformas revolucionarias. La consolidación de sus posiciones conquistadas en el Estado, la economía y la propiedad, la liquidación definitiva y sobre todo de cualquier promesa subsistente de posible recaudación del reparto agrario. Para Estados Unidos la contienda fue una fuente de grandes beneficios al convertirse en proveedores de aliados y demás países. Tras la guerra, muchos dólares fueron a parar a Europa como préstamo para la necesaria reconstrucción. El Producto Interior Bruto norteamericano cayó en un 30% entre 1929 y 1933, la inversión privada en un 90% y la producción industrial en un 50%, los precios agrarios en un 60% y la renta media en un 36%. Unos 9,000 bancos con reservas estimadas en más de 7,000 millones de dólares cerraron en esos mismos años. El paro, que en 1929 afectaba solo al 3,2% de la población activa, se elevó a alcanzar en 1933 al 25% de la masa de trabajadores. Esto es a unos 14 millones de personas. Estados Unidos redujo drásticamente las importaciones de productos primarios, recortó sensiblemente el nivel de nuevas inversiones y créditos. Plutarco Elías Calles tenía una gran visión del país, la cual ayudó a tener una gran proyección de México. A lo largo de su presidencia mejoró bastantes aspectos, entre los cuales destacan la modernización de las Fuerzas Armadas. Con esta mejora, el ejército mexicano tendría una mejor preparación para futuras batallas. Promovió la legislación agraria, la de irrigación y la de crédito para el banco. Fundó los bancos ejidal y agrícola. Estos beneficiaron a miles de campesinos en el país. Tuteló la sindicalización, mandó a construir la carretera México-Puebla y se inició la elaboración de las carreteras México-Acapulco y México-Pachuca. La construcción de estas carreteras hizo que los tiempos de trayecto se redujeran notoriamente. Fueron grandes sucesos y cambios positivos para el país, pero lastimosamente no es lo único que podemos decir de Calles, porque también su ideología lo llevó a cometer grandes actos de violencia hacia el pueblo. Su constante insistencia por separar la Iglesia del Estado lo llevó a crear la Ley Calles y como consecuente ocasionó la Guerra Cristera y con ella la muerte de miles de mexicanos. Tenía grandes ideas para México, pero su error más grande fue querer abolir la religión, cuando para la gente de ese entonces no había nada más importante que la Iglesia.
Así que no valía la pena la muerte de miles de mexicanos por la visión de un país totalmente constitucionalista. Su ideología y su egoísmo lo llevaron a cometer la violación al derecho de libre expresión y olvidar que las personas tienen la capacidad de pensar por sí mismos y que las raíces de las personas no se borran de un día a otro.